y para ustedes también, si el día de mañana se quieren ver cómo salieron en cámara. ¿Qué quiere decir que estamos concurriendo a una especie de duelo disciplinar? La geografía, como la conocíamos en sus orígenes, dejó de existir. Los objetivos que tenía la geografía en sus principios, que era el conocimiento de la Tierra emergida, hoy por hoy ya se tiene absolutamente. Tenemos atlas, mapas, sondeos de radares, tenemos un montón de información y en la década del 70 se profundizó mucho más con el satélite Landsat, que termina de hacer los últimos descubrimientos del territorio emergido. Si alguna vio la película Kong, esta última que anda dando vueltas de King Kong, trabajan mucho con ese satélite, no tiene un carajo que ver, pero para que sepan de dónde va. Y al estar todo este territorio emergido ya descubierto, y además todo el territorio emergido bajo control efectivo de algún Estado, que es otra cosa, ¿no? Una cosa es que, mira, ya hay tierra, pero ¿de quién es? Bueno, ahora ya está todo bajo control de algún Estado, como que la geografía se queda corta. Es decir, ¿qué es saber geografía hoy? Tener la biblioteca llena de mapas. Entonces, la geografía pegó un vuelco bastante significativo hacia otras áreas que se relacionan directamente. Por ejemplo, geografía económica, para comprender fenómenos como la economía regional, NAFTA, Mercosur, tigres asiáticos, Unión Europea, etcétera, etcétera, como para entender fenómenos incluso más globales como la globalización misma. ¿No? Es una relación directa entre la economía y el territorio. Entonces, la geografía se ha hablado de la geografía económica, de la geografía social, ¿no? Esta cuestión de dónde se instala la población y por qué beneficios tiene instalarse en tal lugar, qué situación política esto les amerita. Y por último, y no menos importante, la geografía política o geopolítica, que no son exactamente la misma, pero son primos hermanos. La geopolítica tiene orígenes en ingenuos, es decir, surge sin que los autores que estén escribiendo sobre ella estén diciendo, hola, ¿qué tal? Estoy hablando de geopolítica. Como yo respiro sin tener plena conciencia de que tengo, no sé, bronquiolos terminales que están cumpliendo la transición de oxigenar mi cuerpo. Es decir, no necesariamente tengo, ahí está el bronquiolo, no está el bronquiolo. Hay cosas que uno hace por naturaleza, por inercia. La geografía política tiene, decíamos, sus orígenes en algunas discusiones, por ejemplo, en Sun Tzu, en El arte de la guerra. Cuando Sun Tzu escribe El arte de la guerra, está escribiendo un libro que tiene como fin lo militar. Lo que está diciéndoles al resto de los generales de China cómo tiene que moverse con determinada cantidad de ejército en determinados relieves, qué cantidad de personas puede llevar, cómo plantarse en determinados territorios. Y lo que está haciendo es, sin saberlo, geopolítica. Está diciendo cómo el territorio va a condicionar el resultado de una batalla. Entre ellos vamos a encontrar también un sucesor de Sun Tzu, no es porque haya sido su alumno, sino porque fue un gran estudioso de él, como lo fue Karl von Clausewitz. Clausewitz es un alemán, y sí, ¿no? El gallego Clausewitz, es un alemán que va a dedicarse a estudiar la guerra minuciosamente, un general alemán, y tiene un libro que se llama De la guerra. No se jugó, no estuvo noches de insomnio pensando el título. El libro se llama De la guerra y también hace una lectura de, ya mucho más actual, de cómo sería el movimiento de un ejército de un lugar al otro, cuándo a veces conviene perder para terminar ganando una guerra y cuestiones circunstanciales relacionadas con el territorio. Dicho esto, nos vamos a poner a revisar algunos autores clásicos para llegar a la discusión que va a reinar hasta mediados del siglo XX, que es la consagración, si se quiere, de la geografía política. Bien, ¿alguno tiene algún conocimiento de geografía política? ¿Quiere meter un cuchara? ¿Quiere decir, yo eso lo vi en tal lado y me interesa tal cosa o algo por el estilo? ¿O es la primera vez que escuchan que existe la geografía política? ¿O no les interesa tres carajos y vinieron a estudiar historia? Bien, vienen a estudiar historia. Perfecto. Vamos a ver entonces la geografía política que tanto nos apasiona y convoca. La geografía política necesita primero de conceptualización. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no podemos usar los mismos conceptos para absolutamente todo. Por ejemplo, Lucía. Lucía, ¿de qué ciudad sos, si se puede saber? De Campana. Lucía es de Campana. Si yo me cruzo a Lucía en Capital Federal, por una cuestión regional, ¿no? de empatía cultural, es probable que si nos vemos en la cola del Chevalier, ¿no? Clásico de zona norte, ¿no? Encontrarse en la fila del Chevalier,
nos vamos a mirar, yo no tengo relación con ella, ella no tiene relación conmigo, pero nos miramos y como que está esa mirada cómplice de, ¿no? Sos de allá, sos de allá, sos de allá. No por eso vamos a cantar villancicos juntos y nada por el estilo, pero hay una cuestión de empatía por esta cuestión de pertenecer al mismo pueblo. Esta cuestión Un de sentido de pertenencia. que Mayra dijo, perdón. Sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia espectacular, Mayra, gracias. Entonces nosotros vamos a tener que definir el concepto de pueblo, porque en ciencias sociales no hay ningún concepto que se dé por obvio. Pueblo significa distintas acepciones, esto ya lo hemos explicado, pero vamos rápidamente para revisarlo, porque algunos se han sumado en las últimas clases. Pueblo no significa lo mismo siempre. Los representantes del pueblo de la nación argentina, ¿quiénes son? Los argentinos. Los ciudadanos. Todos los ciudadanos argentinos, perfecto. Sí. Si yo digo, Lucía es de mi pueblo, ¿estoy hablando de todos los ciudadanos argentinos? No. No, hablo de una porción pequeña de territorio. Si digo, dejá de escuchar música, esa cumbia de mierda, Michelle, esa música del pueblo, ¿qué sentido le estoy dando? Peyorativo. Peyorativo. Y lo estoy ligando a los sectores más damnificados de la economía. Y también puedo decir, yo cuando gobierne voy a gobernar para el pueblo. Y sí, obviamente, si hablamos de la totalidad. Pero cuando dicen eso, ¿qué están diciendo? ¿Que para quién van a gobernar? Para las clases populares. Y Perfecto, para las clases Cintia. populares. Estamos hablando de sectores populares y hay otra parte que no sería el pueblo. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro, cuando damos una definición social, más que nada ustedes que son de historia, tienen que, si van a usar la acepción de pueblo, tienen que decir en cuál de sus acepciones lo están usando, porque si no pueden dar a cualquier interpretación al lector. Nosotros vamos a usar para esto que hoy nos concierne, esta definición de pueblo. Conjunto de personas unidas por una serie de elementos, como leyes, y o el deseo de habitar en un determinado territorio. Y o el deseo de habitar en un determinado territorio. No siempre uno desea habitar un lugar. Si yo vivo en una zona que es, no sé, carenciada en cuanto a servicios, no tengo luz, no tengo gas, no tengo cloacas, no sé, hay una inseguridad latente, que yo no es que cuando nací digo, ahí quiero vivir. No, una cosa es dónde uno vive y otra cosa es dónde le tocó vivir. Entonces, este deseo de habitar no siempre existe. No siempre existe. A veces uno se banca donde habita. Y cuando digo a veces, digo muchas veces. Y las leyes que rigen sobre nosotros sí son cuestiones que se instalan. ¿Cómo se instalan las leyes? Por una cuestión de tradiciones. Y hay una cuestión que entra a jugar, que es la cuestión de buscar la complicidad en la ciudadanía. Vamos de a poco. Por ahora se entiende el concepto de pueblo que vamos a usar. Fíjense que la foto que estamos usando no es casual. Es el conjunto de personas unidas por una serie de elementos que pueden ser leyes o el territorio. No estamos diciendo que se adora a la gente que está ahí, ¿no? Hoy por hoy asistimos a una sociedad en la que es muy diferente la relación del pueblo con lo que era anteriormente. Si yo me pongo a ver la modernidad, es muy probable que la situación de la vecindad sea diferente entre la generación de nuestros padres y la nuestra. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de mis viejos, tenía un vínculo extraordinario con los vecinos. Es más, se iba a trabajar alguno y por ahí nos dejaban con los vecinos sin ningún problema, y como que éramos todos, eran las puertas abiertas, ¿no? Cada uno entraba a la casa de cualquiera y ya está. Y ahora, en la actualidad, yo la verdad que salvo los dos vecinos que están directamente al lado de mi casa, el resto sé que existe, pero no tengo ni idea de cómo se llaman. Y la verdad que si le va bien o mal, ojalá les vaya bien, no sé, no me importa cuánto carajo. Pero hay una cuestión de la vecindad que se ha perdido por esta cuestión del individualismo de la modernidad. Ya vamos a llegar después cuando veamos globalización. Bien, territorio. Ojo con confundir territorio, con todo lo que está en el mapa. Es el espacio que acoge a una determinada población y en cuyo seno se desarrolla la vida social, la actividad económica y la organización política de una comunidad. Si yo les planteo que hay una lógica del territorio, para que haya territorio tiene que haber una definición de límites. Una parte tiene que ser tuya y otra parte tiene que ser mía. Cintia, si Cintia tiene una porción, un terruño, ¿no? Un castillo y algunas personas ahí laburando para ella. Y yo tengo lo mismo en alguna cierta lejanía. Mientras podamos satisfacer todas nuestras necesidades sin esta tierra central, no hay conflicto. Ahora, cuando empezamos a tener presión demográfica, mucha gente en cada uno de nuestros terruños, necesitamos más tierras. Y vamos a ir por estas tierras del centro. Ahí vamos a tener que definir bien claro cuál es el límite. ¿Cómo vamos a definir ese límite, Cintia?
¿Cómo te parece? Y depende de la época, si es la Edad Media era guerra. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, sí, presiones económicas, bueno, pero ahora digamos que disimuladamente se acude a, no sé, Bien, algún Cintia, organismo sos una internacional o algo pacifista. así. Bien, bien, una optimista, una optimista. Gracias, Cintia, por traernos un futuro mejor. Sí, es cierto. Hoy por hoy actúa la diplomacia quizás de otra manera, siempre que sea efectiva. Si nosotros nos ponemos entonces a ver, la definición del límite tiene que ver con la cuestión diplomática que se presenta. ¿Quién se le anima a lo que es la diplomacia? ¿Quién se anima a definir diplomacia? Si hablamos todos juntos es un quilombo y se satura todo. De a uno. O no, o no, o no. Bien. La diplomacia es el arte de obtener el resultado esperado sin llegar a la violencia. A ver, yo soy Estados Unidos y me paro frente a Mayra. Mayra es Uruguay. Entonces le digo a Mayra, hola Mayra, ¿cómo andás? Ah, acá andamos bien, qué bien. Bueno, mira, nosotros estamos necesitando soja y vos tenés bocha de soja. Como vos tenés un montón de soja, sé que la estás vendiendo a $80 el quintal. Mira, nosotros la vamos a pagar a $60 el quintal. Ojo, si vos querés, si vos querés. Ahora, nuestro pueblo tiene un ejército que está latente, ¿no? Ahí siempre impaciente, y no tenemos ganas de andar invadiendo países. Además, eso es carísimo. Y yo sé que con vos tenemos excelente relación porque siempre te mandamos todas las vacunas que ustedes necesitan, le damos soporte satelital cuando ustedes lo necesitan. Entonces me parece que tenemos este vínculo buenísimo que hace que vos me podrías dejar a mí a $60 el quintal de trigo. Ojo, si no te conviene, está todo bien, lo dejamos acá, no te hagas problema. ¿Yo estoy metiendo presión en el diálogo? Sí. Obviamente que sí. Sí, Claro que Es sí. más o No menos es como la situación china de estar mostrando misiles, o esa situación yanqui de estar mostrando, es más o menos lo mismo, ¿no? Sería una exacta. situación así. No te está obligando nadie, supuestamente, a que lo vendas. Ahora, si no lo vendes, sabes que vas a dejar de contar con las vacunas que te están ofreciendo, sabes que vas a dejar de contar con el apoyo satelital y sabes que tienen un ejército que está buscando un país que tenga soja para hacerlo pelota. disuasión. ¿Cómo? Disuasión. Es una disuasión con... Pero A punta la de disuasión, pistola. claro, la disuasión tiene un soporte, ¿no? En espalda enorme. Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla normalmente de consenso en la antigüedad, se habla de Persia. Persia llegaba y la mayoría de las tierras que tomaba las hacía sin llegar a la guerra. Miren la película 300. El enviado persa llega con un llavero lleno de cabezas, ¿no? Entonces le dice al rey, en este caso le tocó a Leónidas, mirá, nosotros no queremos que tu cabeza esté acá, pero vos nos tendrías que dar tierra y agua. Si vos no das tierra y agua, nosotros acá nos quedamos. Si no, vas al llavero. Entonces, los persas eran pacíficos porque tenían un ejército de 300.000 soldados atrás. Entonces ahí sí, todo el mundo es pacífico con quien tiene 300.000 soldados atrás. Bien, entonces decimos, cuando Cintia y yo nos pongamos a definir cuál es el límite entre los dos territorios, va a entrar a jugar esta cuestión de quién se la banca más, quién tiene más porciones de población para el combate, y uno va a relegar espacio en función del poder que el otro pueda demostrar. Entonces el territorio es una porción demostrada que es de un Estado o que corresponde a un Estado. El gobierno. El gobierno. Conjunto de personas y órganos revestidos de poder para expresar la voluntad del Estado y hacer que ésta se cumpla. Maravilloso. ¿Quién es el Estado? César, ¿quién es el Estado? César clavó la fotito ahí, se fue a dormir la siesta, la hizo re bien, hizo lo que todos queremos, pero no nos da... Bien, ¿quién se la anima? ¿Quién es el Estado? Todos somos Nosotros, el la misma Estado. población. Claro, Matías dice, ¿todos somos el Estado? es la misma población. Sí, Bien. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es expresar la voluntad de la población en su conjunto. Nosotros nos expresamos en Argentina en lo que se conoce como un gobierno democrático indirecto. Nosotros
tomamos decisiones a través de nuestros representantes. Nosotros no podemos hacer, qué sé yo, cada vez que se quema una lamparita de la calle, juntarnos todos en la Plaza Eduardo Costa de Campana a debatir si compramos una lamparita en lo de Berta o en lo de Marcos. No, qué sé yo, hay gente que se va a encargar de eso, que nosotros hemos elegido para que de eso se encargue. Ahora, eso también, cuando uno delega, se tiene que bancar que se tomen decisiones que por ahí no son siempre las que a uno le gustaría, ¿no? Bueno, yo lo delegué creyendo que iba a tomar tales decisiones y después, mirá que salió guachito este. Bueno, uno vota lo que calcula que va a llevar adelante los ideales que cada uno presenta. Bien, y también tenemos que velar porque esto se cumpla desde el gobierno. Sociedad, grupo de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida, y que se relacionan entre sí en el marco de la comunidad. Bien, ¿qué es el folclore? Son las La creencias, tradición. claro, las tradiciones. Es una expresión cultural. Es una expresión cultural, perfecto. Matías está fumando y me muero de ganas de ir a robarte un atado de pucho ahí a tu casa. Bien. Estoy en trámite de dejarlos. Sí, todos hacemos ese tipo de mentiras. Bueno, ahora, si yo digo, ¡ay, no me puedo sacar el pucho de la cabeza, Matías, te odio! Bueno, entonces, si yo digo, bajando a esto, vamos, nervios. Si yo digo que el folclore es una cuestión de vínculos, de tradiciones y de cultura, es una cuestión de vínculos de tradiciones y culturas en pequeñas regiones. A ver, no hay un folclore americano, ¿no? Hay un folk, qué sé yo, si se quiere, del este de Estados Unidos, un folk del oeste de Estados Unidos, un folk del noroeste argentino, un folk del sur argentino, y para nosotros que nos interesa la historia, existe también lo que se llama historia folclórica. ¿Alguno está familiarizado con la historia folclórica? ¿O lo contamos así rápidamente? No. ¿Metemos? La historia folclórica es el relato de cómo se construyen, y yo perdón que me río, pero me gusta mucho la historia folclórica, de cómo se construyen históricamente algunas tradiciones regionales. Por ejemplo, si alguno es de Campana, sabrá que siempre nos cargan por esta diferencia que nosotros decimos chupaleta, el chupetín y ese tipo de cosas. ¿A nadie le han dicho esto? Bien, sí. Y si alguno es de Zárate, también sabrán que en Zárate mucha gente le dice al asfalto o al hormigón, le dicen macadam. Y tiene que ver con que en una época la empresa que hacía el asfalto en Zárate era Mac Adams. Entonces quedó, te pusieron el macadam y quedó. Bueno, entonces ese tipo de cuestiones regionales son las que le dan identidad a las regiones. Por ejemplo, en Campana, ¿vieron el Banco Provincia que está en la Avenida Roca? Sí. ¿Sí? Frente al Banco Provincia hay un local que se llama Clandestine, algo así, que vende cosas, chucherías, no sé cómo se llaman esas cosas, accesorios, vamos a ponerle. Bien, arriba del local hay una estatua. Esa estatua que está ahí, Mercucio, muy bien. Mercurio. Sí. Mercurio es, según la mitología romana, el único que fue expulsado por Júpiter del cúmulo de los dioses. Cuando pasa esta cuestión del paganismo romano, pasa al catolicismo, Mercurio deviene en el único ángel caído, el único expulsado del paraíso que fue, vamos, manga de Lucifer. Claro. Bien. Entonces, Mercucio viene a representar a la mitología romana una especie de ángel caído, ¿no? Que es no por nada es el que se encarga del comercio. Y Mercucio, si ustedes lo miran, está apuntando al comercio de Campana que se da en el puerto y en la estación de tren. Mercucio está controlando eso, lo pone un grupo de masones de Campana, obviamente un grupo de masones de raíces inglesas, pero en Campana a controlar el poder económico de Campana. Obviamente esto Que se juntaban en San Martín, ahí. La calle San Martín y... Entre Güemes y... Sí, está el templo ahí todavía tirado. Ahora no sé dónde se juntan. No, desde que abrieron las puertas, yo con Laura Decia, una profesora que también van a tener, en un momento empezamos a estudiar masonería en Campana, y una vez que empezamos a tener un montón de información, abrieron las puertas al público y nos queríamos matar. Bueno, está bueno porque ahora todos acceden a la información, pero nosotros, ¿qué datos sacamos? Y después abrieron todos los libros juntos. Bueno, para el que le interesa masonería, yo estoy reenganchado, después me piden por privado, le mando. En Campana hay otro fenómeno vinculado con la historia folclórica, que es la Plaza Italia. Si ustedes caminan la Plaza Italia van a encontrar que en el medio hay una fuente, en otro momento fue de agua, que tiene una mano, ¿no? Sí. Esa mano en la Edad Media significaba la mano versa, que es la ciudad entregada al poder de la oscuridad, dentro de lo que es la lógica del territorio religioso.
Cuando la iglesia se entera de esta colocación de la mano versa por parte de los masones campanenses, manda a cortar el poder de la mano, y no hay nada mejor para cortar el poder de una mano versa que unas cadenas náuticas. Entonces encierran a la mano alrededor de una serie de cadenas que si vos vas pasando por la Plaza Italia, no entendés por qué carajos están en el medio de la plaza. Bueno, entonces este tipo de lógicas se dan en cada municipio. El que más tiene de esta historia folclórica es La Plata. Si ustedes van a La Plata, Sí, La Plata lo se vi. sabe. ¿Cómo? Planificada. De La Como Plata es re masónica. Mal, ¿no? Como que la el hizo plano. Dardo Rocha, ¿no? Sí. Y está ahí como La re pegado. historia esa del asado, que no fue nadie, o se le quemó, algo así era. Ah, esa no la sé. A ver. Sí, que algo así era, no me acuerdo exacto, que cuando él hizo un asado, algo así, cuando inauguró Sí. en La Plata, pero se le quemó, algo así fue. Ah, me mataste. No, no lo tengo, no lo tengo. Ahora. Hay que fíjate, no sé, googlealo, No, no, ahora. asado, Dardo Rocha, porque algo de eso escuché. Sí. Estas cosas me ponen loco, después lo voy a tener que buscar. Bueno, decíamos que en La Plata, cuando a Dardo Rocha le encargan esto, como él era masón, una de las cosas que hace la Plaza Moreno, ¿no? La gran plaza central de La Plata, tiene una serie de vírgenes, las 6 vírgenes que hacen el camino hacia la iglesia, ¿no? Hacia la basílica enorme que tiene La Plata. Si ustedes se fijan, las 6 vírgenes están las 6 haciendo los cuernitos. Todas de manera disimulada, ¿no? Como que mirando el cielo, ¡ah! ¿No? Una tiene una palomita y ¡ah! Todas están haciendo las boleas, pero todas tienen los cuernitos hechos, y al costado estaba el Mercucio, no, perdón, el Mercucio no, Cupido, que estaba así como ingenuamente apuntando su arco, pero si vos mirabas atentamente la flecha, le daba justo al medio de la cruz de la iglesia de La Plata. Entonces la iglesia lo que hizo fue sacarle la flecha. Vos vas a La Plata y está Mercucio con un arco, pero no tiene la flecha. Pero bueno, son ese tipo de cuestiones folclóricas que a los que les interesa es recontra interesante, y normalmente se manejan con los cementerios muchísimo también. Acá Decimos el cementerio de Campana está lleno. a full, a full. Este símbolo Llenísimo. masónico, el de la escuadra y el compás, a full. Las antorchas hacia abajo, a full. Los Igual, símbolos egipcios, sí. yo estuve en la casa de un masón grado 33, que era el El padre capo. de la novia. Claro, sí, el máximo Sí, el máximo. nivel que pueden alcanzar, y es tétrico las cosas que tienen. Y sí, El chabón era macanudísimo, pero las cosas que tenía. y llegás a un nivel, además es un manejo de poder absoluto. El tipo era capo de la limpieza de todo Sao Paulo. Un puesto de limpieza al loco tenía. Bien, manejaba gente. Bien, nos vamos al Estado, El Estado es una organización, ojo, estamos definiendo estos conceptos no porque yo crea que ustedes no lo manejan, sino porque estos son de la manera que lo vamos a usar en las clases de hoy. Organización política que tiene un territorio, una población, poder y elementos que definen las condiciones existenciales del mismo. En términos jurídicos y sociales, es la forma de organización de la sociedad, de su gobierno, y el establecimiento de normas de convivencia humana. Esto lo tenemos clarísimo, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda, algo que preguntar? Le metemos ahí a Estado, si no seguimos avanzando. No puede haber Estado, y el chabón se respondía solo, no puede haber Estado si no hay territorio. Yo puedo tener un montón de población que me banque, pero si no hay territorio, no hay Estado, ¿sí? Lo que tengo en ese caso es una nación. El caso de, no sé, el pueblo gitano. El pueblo gitano es un... Palestina. No, a Palestina le queda un cachito todavía, lo están No, barriendo. Palestina todavía. Lo están barriendo, pero le quedan ahí un par de cuadras todavía. Pero sí, es cierto, a Palestina cada La vez nación está... judía. La nación judía antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La nación judía antes de la Segunda Guerra Mundial había tenido 3.000 años de marcha y de marcha y de marcha, estaba por casi todo el mundo y no tenía un país que vos digas, este es el país de los judíos. ¿Cómo? Ahora sí, ¿no? Israel. Pero nosotros tenemos el caso de los gitanos, que no está el país de los gitanos. Y así todo, ellos tienen su propia cultura, sus propias leyes internas, que nunca pueden estar por encima de las del Estado. A ver, si yo soy gitano y digo que si alguien entra a mi habitación sin pedir permiso le puedo pegar un tiro en la cabeza, eso por más que sea ley gitana no está por encima del Estado. No me salva de la cárcel en el lugar que estoy. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Las leyes de los gitanos se adaptan a los estados donde se ubican. Es decir, son culturalmente prolijos, pero no son ningunos giles, ¿sí? Hay que tener claridad con eso. Bien, el Estado entonces necesita de territorio, pero también necesita de población. Si yo llego a Groenlandia y digo, no había nadie, digo, bueno, este es Adrianópolis, ¿no? Y le pongo mi nombre a la isla, no es un Estado porque no hay población. No hay nadie que me haya elegido como gobernante, no hay gobierno, no hay nada que regir. Entonces, es territorio vacío. Se tienen que dar estas condiciones. Perdón, una cosa antes de saltar eso.
Los estados tienen que tener soberanía. ¿Sería como el caso mapuche? Sí, el pueblo mapuche es una nación mapuche. Otrora se supone que controlaba un determinado territorio. Lo que pasa es que como nunca tuvieron el concepto de propiedad privada, al no tener propiedad privada, no tuvieron el concepto de desplazamiento de territorio. Es incorrecto desde el punto de vista legal decir que Argentina o Chile le robaron el territorio porque eso nunca figuró como territorio de ellos desde el punto de vista occidental. Ahora, era el territorio donde ellos vivían. ¿Se entiende más o menos? Vamos a ponerle que Matías está jugando en un arenero acá en la plaza y nadie dice que esa arena es de Matías, pero todos sabemos que está jugando él con la arena. Ahora, si yo estoy con 4 o 5 más, voy, le saco la arena y me pongo a jugar yo. Está mal, pero no tan mal, diría que casi. Se la saqué, pero no es de ningún lado, dice la arena esta es de Matías, pero todos sabemos que estaba jugando él con esa arena. ¿Se entiende? Aunque no haya un marco legal que lo sostenga atrás. ¿Sigue siendo una nación? Sí, sigue siendo una nación. No sé, Bolivia lo blanqueó, ¿no? Bolivia lo blanqueó, plurinacional. Es una cuestión mucho más amplia que un Estado encerrado. Bien, nos vamos a por ello, nos vamos a por ello. Jean Bodin. Jean Bodin, francés. Y también lo aclaro porque acá también es una cuestión cultural, ¿no? En Campana, los Jean, nosotros decimos Jean, ¿no? La Jean Jaure, no es Jean Jaurès, la Jean Jaure. Bien. Nosotros nos vamos a encontrar acá con Jean Bodin, que es un tipo muy, muy respetado dentro de los circuitos intelectuales de Francia del siglo XVI. ¿Por qué es tan respetado? Porque va a tener un gran vínculo entre el poder político y la iglesia. ¿No? Era un sacerdote, Jean Bodin, entre otras cosas. Y lo que va a darnos como mayor resultado es este mapita que nosotros al día de hoy todavía seguimos usando de las áreas templadas, cálidas y frías. Él lo que va a decir es que por la determinación, que la determinación que van a tener las personas en cuanto a su accionar está relacionada con el dónde nacieron. A ver, si nosotros vamos a ver a las personas que nacieron en la zona cálida, son haraganas por naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza les da todo. El clima que tienen es siempre más o menos el mismo, 26, 24 grados. Entonces tienen que hacer construcciones básicas que no tienen que ser necesariamente impermeables, ni que tienen que adaptarse a grandes cambios de temperatura entre el día y la noche o entre el invierno y el verano. Si basta con que tienen un par de paja ahí arriba de unos palos, tienen para vivir. Y basta con que si tienen hambre salgan y agarren un par de árboles frutales, se morfan un par de frutas, y si cruzan algún animal, guachazo y se morfan al animal. Como que no es culpa de ellos, pero son haraganes los chabones, porque como todo se los da la naturaleza, no tienen predisposición al trabajo. Las personas que viven en las zonas frías hacen lo mismo, es decir, los condiciona el clima, pero los condiciona de manera tal en que les prohíbe que trabajen más horas de las que les gustaría. Si yo vivo, no sé, en Siberia, y salgo y hace menos 12 grados, voy a salir a buscar combustible, ¿no? Madera, algún alimento, pescado, alguna foca, alguna cosa que me encuentre por ahí, que la caiga a guachazos, y me la traigo para dentro de mi casa. 2, 3 horas de trabajo máximo. Y después me voy adentro de mi casa y estoy ahí hasta el otro día, donde vuelvo a salir 2 o 3 horas para conseguir de nuevo combustible y algo que morfar. Entonces soy haragán, en realidad estoy poco acostumbrado a trabajar, pero porque el clima me condicionó de esa manera, no es culpa mía. Ahora, en las zonas templadas, las personas somos proactivas hacia el trabajo. No usaría la palabra proactiva porque es una palabra moderna, pero como que tenemos esa vocación de trabajar y de mejorar, y somos mucho más creativos porque el clima nos ha puesto pruebas. Hacen inviernos muy crudos y veranos muy duros. Entonces tenemos que adaptar nuestra casa para esos grandes cambios de temperatura, y para enormes lluvias y para feroces sequías. Y tenemos que adaptarnos todos los meses a nuevos cambios que van apareciendo que nos ponen en tensión continuamente. Entonces, como la naturaleza nos pone a prueba, nosotros trabajamos más horas y con mucho más ingenio. Tenemos la obligación, entonces, moralmente y éticamente, de llevarle al resto de los tutucas del mundo nuestra inteligencia y nuestra moral superior. Imagínate lo que sería de todos estos africanos infradotados si nosotros les llevamos nuestra grandeza laboral. ¿Cuánto producirían en África si nosotros les llevamos nuestros hábitos? ¿Cuánto producirían en la zona fría si les llevamos nuestros hábitos? Entonces, de esta manera, él fomenta el colonialismo. Justifica el colonialismo en una época donde España, Inglaterra, Holanda,
Bélgica, estaban explotando por el mundo, Portugal, porque dice, en realidad no los estamos conquistando porque somos malos, sino que los estamos conquistando por su propio bien. Lo hacemos por ellos, son setes. Entonces, si se fijan, está hablando del colonialismo fomentado desde las zonas templadas. Cuando habla de zonas templadas, está hablando de Europa, no está hablando de Argentina y Uruguay. ¿Se entiende? Argentina y Uruguay está despoblada para esa época. Cuando él habla de las zonas templadas, está hablando de Europa occidental. ¿Vamos yendo? Sí. Muy bien, qué bien, qué bien. Bien, entonces Jean Bodin de esta manera justifica geopolíticamente dónde debería estar el poder preestablecido. Otro gran precedente de la geografía política es Jacques Turgot, también francés, ¿no? Que mete un esquema de geografía política ya en la academia. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El mapa de París que hace Turgot. Si bien para nosotros hoy parecería una pavada este mapa... ¿Sí? ¿Quién? Yo, Osvaldo. Nos queda menos de un minuto. ¿A qué hora seguimos? 7:30, 7:30 tenemos el segundo turno. Por favor, Perfecto. les pido que en estos 20 minutos debatan en el grupo de WhatsApp cuál va a ser la fecha del parcial, así lo cerramos, por favor. Cierro la idea del mapa de Turgot. El mapa de Turgot hoy lo vemos como algo sencillo, pero para la época el chabón se imaginó verlo desde arriba sin tener un dron, sin tener un satélite. Entonces tiene una capacidad de manejo del espacio extraordinario para la época. Bien, lo dejamos por acá para que no se corte, y seguimos después dentro de un rato. ¿Sí? Nadie me da bola, ya nadie me saluda. Chao, yo sí Hasta los luego. banco. Está bien, chao. Chao. Me redeprimí. Voy a comer una familia. Chao. Chao. Chao.